Buenos días, buenas tardes o buenas noches, muchachos. Les doy la bienvenida y que estén nuevamente acá en esta segunda clase de análisis financiero. Espero que hayan escuchado el video pasado porque realmente fue un video muy constructivo, muy indispensable para este módulo de indicadores financieros. Si de pronto no lo has hecho y te brincaste alguno de los puntos que traté allá acerca de los estados financieros, te invito a que por favor vayas y lo escuches porque realmente ese módulo 1, esa primera clase tenía como las bases fundamentales para poder entender un poco acerca de los indicadores financieros. Les decía en esa clase que para hacer unos buenos indicadores financieros o un buen análisis financiero era indispensable tener al día los estados financieros de una empresa, que son balance general o estado de situación financiera y estado de resultados o lo que llamaban anteriormente el PIG. En esa clase les conté de qué costaba cada estado financiero. Entonces hoy, en esa clase también les dejé una tareita que era consultar acerca del análisis vertical y análisis horizontal. Aunque era para esta clase la consulta, pues les voy a adelantar mejor este otro tema de indicadores financieros que también es súper importante. En este de indicadores financieros nos podemos llevar 2 o 3 clases. Entonces quiero por favor que estén muy dispuestos a escucharme, a ponerme en cuidado, a concentrarse en un ratico de su tiempo en aprender este tema porque de verdad puede ser muy útil, no tanto en las empresas donde ustedes vayan a estar, sino desde la parte personal y de pronto en el acompañamiento que puedan hacer a otras empresas desde su conocimiento. Listo, entonces vamos a hablar en esta clase de indicadores financieros. Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de una empresa y son necesarios para medir la estabilidad, capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez. Recuerden que la liquidez de una empresa es como generar utilidades y la empresa realmente da resultados, los rendimientos y las utilidades de la entidad, ¿cierto? A través de una buena y óptima interpretación de las cifras y de los resultados de la información general, los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera de manera individual y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que libra el mercado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que los indicadores financieros son indispensables en una empresa, porque estos me determinan realmente para dónde va la empresa, cómo está la empresa y cómo se presenta ante su propio mercado, si es competitiva o si no es competitiva, sino qué debemos de hacer para lograr los objetivos propuestos desde la junta de socios, desde la gerencia, listo. Los indicadores más utilizados son los indicadores de liquidez. Entonces, cuando hablamos que una empresa es líquida, quiere decir que es una empresa viable, que es una empresa que permanece en el tiempo, que es una empresa que tiene futuro, que es una empresa que tiene crecimiento, que tiene una empresa que tiene rentabilidad, que tiene utilidades, que es una empresa que realmente está enfocado en algo y ese enfoque la puede ayudar a crecer mucho. Eso es liquidez. Liquidez es una empresa que da dinero, eso es liquidez. Entonces, el indicador de liquidez mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones, con vencimientos a corto plazo. Acuérdense que el corto plazo es todo aquello que yo pueda pagar en menos de 2 años. ¿Recuerdan que hace 8 días les hablé que habían activos corrientes, activos no corrientes, pasivo corriente, pasivo no corriente y que el corriente en el activo corriente es lo que yo tengo inmediato, ¿cierto? Que puedo disponer ya de eso. O que yo puedo hacer, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, recuperar cartera inmediatamente dando descuentos o dando amnistías, negociando precios. O sea, que yo puedo volver inmediato. Igual pasa con las cuentas por pagar. Hay cuentas por pagar que son pasivos, que son a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo porque yo las voy a pagar en menos de 2 años. Las cuentas por pagar a corto plazo son las cuentas con proveedores, con acreedores, con empleados,
con terceros, más las cuentas las pasivos financieros son a largo plazo. Normalmente los bancos me dan 3, 4, 5, 10 años para pagar un crédito, ¿cierto? Es como lo más normal, excepto el crédito de cesantías. Yo no sé si ustedes saben que la mayoría de las empresas no provisionan muy bien sus cesantías y en febrero, cuando es el momento de pagarlas, deben de adquirir préstamos a un año. ¿Por qué a un año? Porque a un año tienen que liberar el cupo para volver a prestar. No es otra la respuesta, es esa. Ellos prestan de febrero a febrero. Entonces en febrero prestan para pagar las cesantías del año anterior y en el otro febrero o en el enero siguiente tienen que haber liberado todo este cupo para volverse a endeudar. Más o menos así son, porque en Colombia la mayoría de las empresas no se provisionan, no guardan, son más bien como desordenaditas. ¿Listo? Entonces, volvemos al tema. Entonces, la liquidez es la capacidad que tiene la entidad o la empresa de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos. ¿Listo? Por sus compromisos a corto plazo, o sea, pagar en menos de un año o 2 años. Otro indicador financiero muy importante es el endeudamiento. El endeudamiento está en la estructura del capital. Entonces, mide la capacidad que tiene la empresa para contraer obligaciones, para financiar sus operaciones e inversiones y respaldar las mismas con su propio capital. ¿Qué quiere decir eso? Vea, es decir, evalúan la capacidad que tiene la entidad para responder a sus obligaciones acudiendo al patrimonio. Lo vamos a ir mirando con los indicadores. ¿Qué quiere decir eso? Si la empresa se endeuda de tal manera que si sus activos no pueden pagar esas deudas, ¿con qué tendrían que pagar? Con el patrimonio, ¿cierto? Con la inversión que se hizo inicialmente, con las reservas y con las utilidades de periodos anteriores y el periodo vigente, actual. ¿Se acuerdan que la otra clase pasada les hablé todo lo que tenía la cuenta 3 del patrimonio? Entonces, este endeudamiento me dice qué capacidad tiene la empresa para responder por sus pasivos, obligaciones son pasivos, con su propio capital, con su propio patrimonio. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver formulitas y todo. Rentabilidad. El indicador de rentabilidad mide la capacidad que tiene la entidad de mantenerse en el tiempo. Mire qué tan importante lo que les decía ahorita. Los indicadores financieros analizan si una empresa es viable, si una empresa perdura, si una empresa va a lograr ser competitiva en el mercado, ¿sí o no? Si realmente vale la pena o no vale la pena empezar ese negocio, emprender en ese negocio, invertir en ese negocio o simplemente generar préstamos en ese negocio con terceros o con entidades bancarias. Entonces, la rentabilidad, el indicador de rentabilidad mide la capacidad que tiene la empresa o la entidad de mantenerse en el tiempo, es decir, la sostenibilidad que ha de ser su producto de la efectividad que tiene al administrar costos y gastos y convertirlos en utilidades. Recordemos que la utilidad de la empresa es lo que me genera después de yo tener ingresos, pagar mis gastos, pagar mis costos y pagar mis impuestos. ¿Cómo así? Lo que me quedó. Y recordemos que hace 8 días les hablé que ese estado financiero que me muestra ese es el estado de resultados o el PIG, lo que llamaban anteriormente el PIG. PIG, pérdidas y ganancias, pero ahora no se llama así, sino que se llama estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados está mi ingreso, menos mis costos, mis gastos, menos mis impuestos, y eso me genera una utilidad. Eso se mide a través de ¿qué? Del indicador de rentabilidad. ¿Listo? Otro indicador muy importante es el de eficiencia. El indicador de eficiencia mide la capacidad que tiene la empresa o la entidad para administrar los recursos, evaluar la manera como se realizaron las gestiones y el rendimiento de los recursos utilizados durante el proceso. Por lo cual, los indicadores de eficiencia se centran principalmente en la relación existente entre los costos de la materia prima y los productos finales.
Vamos a volverla a leer y se las explico. El de eficiencia dice, mide la capacidad que tiene la entidad o la empresa para administrar los recursos, evaluar de manera cómo se realizaron las gestiones y el rendimiento de los recursos utilizados durante el proceso, por lo cual los indicadores de eficiencia se centran principalmente en la relación existente entre el costo de la materia prima y los productos finales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan bajo fue mi costo para la productividad que tuve? ¿Sí me entienden? ¿Cuánto me gasté en mi costo con relación a mis ventas? Si realmente mi producto sí me está dejando una utilidad operacional buena para pagar mis gastos y mis impuestos, generando una utilidad bruta o neta buena, que realmente genere utilidades en el negocio, que realmente después de hacer todos los pagos que yo tenga que hacer, hasta los impuestos, pueda tener utilidades del negocio, pueda disfrutar de utilidades del negocio. Si una empresa logra hacer eso y permanece en el tiempo, es una empresa exitosa, ¿cierto? Eso es todo lo que esperan los empresarios, que su empresa crezca en el mercado, crezca en el tiempo, sea competitiva, le genere utilidades y obviamente que cada año esas utilidades sean mejores, porque recuerden que según la tendencia de mercado y según la tendencia de financiera y contable, una empresa empieza a dar frutos después de ¿cuánto tiempo? 2 años, como mínimo. Si usted emprende un negocio, usted debe esperar como mínimo 2 años para que el negocio empiece a dar utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer año el negocio puede dar pérdidas, el segundo año el negocio se sostiene y a partir del tercer año el negocio debe empezar a dar utilidades. O se dice de otra manera, a dar tasa de retorno de la inversión, o sea, a devolver la inversión. ¿Sí o no? Entonces, si uno emprende un negocio y espera que en 6 o 7 meses empiece a dar utilidades, eso no le va a dar así, porque en 6 o 7 meses usted apenas está mirando si el negocio realmente es viable, si el producto sí gustó, si usted lo tiene que mejorar, o sea, qué más le tiene que meter al negocio para que el negocio sea bueno, ¿cierto? Por eso es que muchas veces los negocios se tienen que reinventar, y no solo por este tema de pandemia, sino a nivel general, al nivel estructural, al nivel financiero de un negocio. Usted un momento llega y ve un almacén y a los 2 o 3 meses llega y ve unos helados, ve venta de zapatos, ve una papelería, porque se dieron cuenta que el almacén no era lo que daba las utilidades o de pronto generaba pérdidas, ¿sí o no? En cambio, de pronto si se reinventan a helados, a papelería, a calzado, a ropa, de pronto ahí sí logran que pueda haber más utilidades o que al menos el negocio se sostenga mínimo, ¿cuánto? 2 años. Si un negocio se logra sostener el mínimo en 2 años y permanecer, es un negocio viable. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ojalá no tengan dudas ni preguntas y si las tienen me las pueden dejar con todo gusto en el foro para yo responderles. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar entonces de los principales indicadores financieros y de gestión. Al principio de la clase les dije que esta clase se me iba por ahí en 2 o 3 secciones porque es muy importante y para que miremos bastantes indicadores. Entonces, indicadores de análisis financiero. El indicador de liquidez, que lo leímos ahorita, es juzgada, vea, la liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo. Fue lo que leímos acá, liquidez. ¿Sí o no? Entonces, fue lo que leímos acá arriba. Entonces, el indicador de liquidez en una organización es juzgado por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo, que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Y se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Lo que les dije ahorita, ¿qué quiere decir eso?
pagar lo que debo en corto plazo. Eso es. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Los indicadores son razón corriente. ¿Cómo saco yo la razón corriente? Entonces, activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Listo? Activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces, indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Supongamos que la empresa tiene un activo corriente de 12 millones de pesos. Recordemos que el activo corriente es caja, banco, cuentas por cobrar e inventarios, ¿cierto? La caja pues es el dinero que hay en caja general y caja menores. El banco es el dinero que hay en las cuentas bancarias. Las inversiones son CDTs e inversiones que yo pueda tener. Las cuentas por cobrar son la cartera, lo que vendí a crédito. Y el inventario es toda aquella mercancía o producto que yo tengo listo para la venta, ¿cierto? Entonces lo que tengo en la caja y en el banco es dinero disponible que lo tengo para sacarlo cuando yo lo necesite. La inversión simplemente solicito al banco devolución de esa inversión y se demorará de 5 a 8 días hábiles. La cuenta por cobrar, tengo que hacer una supergestión de cartera para cobrar. Si quiero recuperar dinero rápido porque tengo deudas por pagar o así, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer mecanismos de recuperación de cartera, descuentos a aquellas facturas que se generaron hace un mes, una semana, 8 días. Yo le puedo llamar a mi cliente y decirle, venga, tengo el descuento del 5% si me paga ya. ¿Sí o no? Si el cliente tiene flujo efectivo y le interesa el descuento, muy seguramente me va a pagar, ¿sí o no? Puedo llamar a negociar a aquellos clientes que tienen cartera muy vieja y decirles exactamente lo mismo, o darles un descuento más amplio, o proponerle que me paguen la mitad con un descuento del 5 y la otra mitad tanto tiempo. Entonces todo eso me hace a mí que rotación de cartera y recaudo de cartera. ¿Sí o no? Ofrecer descuentos por pronto pago o ofrecer financiación. Yo puedo llamar a un cliente y decir, no ofrecerle el descuento, pero sí decirle, si me paga hoy, la otra mitad se la dejo en 30 o 60 días. Entonces de pronto muchas personas por flujo de efectivo lo pueden hacer. Y el inventario yo puedo hacer como hacen a veces, que ponen carpas blancas, puedo hacer por Instagram, puedo hacer por Facebook, puedo hacer publicidad por WhatsApp, precios de outlet, precios de oferta, promoción 2x1, o sea, si yo quiero salir de mi producto, lo puedo poner perfectamente en promoción, al 50% o con el 30%, si pago de contado el 20%, o sea, hay muchos mecanismos, entonces yo puedo rotar mi producto, ¿sí o no? Enfocada en que obviamente usted recoge más dinero y la gente le va a comprar más su inventario cuando hay promociones. Aunque en algunas ocasiones recuerden que hay almacenes que dicen que hay promoción y mentiras que le ponen encima un precio de 100 o 200 pesos de diferencia. Entonces uno dice, ¿qué promoción? Nada. Pero normalmente pues en las empresas donde uno necesita dinero, uno hace como ofertas, ¿cierto? Y por ejemplo, yo tuve una anécdota en una de las empresas donde yo he trabajado, donde empecé como mi vida laboral, no como contadora, sino como secretaria, como auxiliar de tesorería o auxiliar contable. Nosotros cuando no teníamos para la nómina, la jefe se proyectaba. Ella era muy juiciosa y era una empresa de zapatos. O sea, recuerden que a los zapateros le pagan cada 8 días, el zapatero es de cada 8 días. Entonces había semanas muy pesadas, más que todo cuando tenía que pagar proveedores o impuestos, o dejaba juntar obligaciones bancarias. Ella a veces se veía gatas para pagar la nómina de una semana, ¿sí o no? Entonces llegábamos y decíamos, vamos a hacer oferta de zapatos. Y eso que en ese tiempo no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook, solamente correo electrónico y el Messenger. ¿Se acuerdan del Messenger?
Entonces la empresa tenía una cuentecita bajo el nombre de ella en Messenger, y en el Messenger empezábamos a ponerle a todos sus amigos: hoy promoción hasta el 60% de descuento, hoy promoción hasta el 60% de descuento, y cogíamos bases de datos de correos, de alcaldías, de pueblos, de almacenes grandes, por ejemplo los empleados del Éxito, así, bases de datos grandes. Nos las conseguíamos entre los mismos amigos y la misma gente que iba a comprar los zapatos: ay, es que yo trabajo en tal parte, ay, regálanos una buena base de datos. Entonces ya nos daban bases de datos y todo, y cogíamos y mandábamos correo diciendo que había promociones 2 días, como la nómina era para el sábado. Entonces viernes y sábado, gran promoción con el 50 o 60% de descuento. Los zapatos quedados, los zapatos que ya casi nadie quería, que ya uno sabe que le van a quedar ahí, que casi que uno los tiene que regalar. Y créanme, muchachos, que eso funcionaba perfecto. Nosotros sabíamos que el sábado nos teníamos que quedar hasta las 5 o 6 de la tarde, pero valía la pena. Valía la pena porque no dábamos abasto. Nos quedábamos 3 o 4. Yo era la que facturaba, la jefe la que vendía, la otra la que empacaba, la otra estaba pendiente por si el zapato no le quedaba, por si el zapato estaba sucio, por si el zapato había lo que haya que hacerle al zapato. Entonces nos quedábamos 3 o 4, y nos recogíamos la nómina. Hasta 2 semanas de nómina nos recogíamos. Entonces eso es, en ese tema pues de cómo rotar el inventario, las promociones son mágicas. Y es dinero efectivo, es dinero que usted le llega de una. En ese tiempo se manejaba pues mucho más el efectivo. Ahora si usted le consigna por APP, Bancolombia a la mano, SQR, entonces hay muchas maneras de usted generar dinero inmediatamente con sus activos. ¿Sí o no? Con sus activos corrientes. ¿Por qué no metemos ahí el activo no corriente, que es propiedad, planta y equipo, que son las licencias, que es el buen nombre? Porque eso se puede demorar mucho más. Usted, para poder vender un carro, usted necesita publicarlo, o sea, tenerlo súper bien. O sea, no digamos que no se venda, sí, usted lo puede vender, pero se puede demorar 8 días, 15 días, un mes, porque si lo tiene de pronto que mandarle a hacer un mantenimiento bueno, cambiarle el aceite o arreglarle un hendito que tiene o cambiarle llantas, eso también genera un gasto, y se puede demorar un poco más para retener el dinero en el momento. En cambio, el activo corriente es todo aquello que sea inmediato, en menos de 3 o 4 días. ¿Listo? Entonces yo volvemos al tema entonces. Activo corriente dividido pasivo corriente. Acuérdense que el pasivo corriente entonces son aquellas obligaciones a corto plazo. Entonces ello me va a decir qué capacidad tengo yo de coger mi activo corriente, de pagar con mi activo corriente mi pasivo corriente. Vamos a hacer el ejemplo de una empresa chiquita. Vamos a pensar que hay una empresa que tiene 12 millones de pesos de activo corriente y tiene un pasivo corriente pongámosle de 8 millones 800. Da 1.36. ¿Qué quiere decir? Que con su activo corriente él cubre su pasivo corriente 1.36 veces. O sea, 1.36. 1,5 no, porque 1,5 será 1.5. Entonces 1.36 veces él le alcanza para cubrir ese pasivo. O sea que sí podría generar el recurso inmediato con su activo corriente para pagar su pasivo corriente. Quiere decir que estaría bien catalogado en ese tema. Normalmente este indicador se mueve en más de 1.5. Cuando usted le da más de 1.5, quiere decir que está bien, ¿cierto? En este ejemplo pues que hicimos no está mal, 1.36. Pero diría uno que no tiene capacidad de endeudarse más, porque le quedaría, porque tiene un 36, que es muy poco para como volver a coger otra deuda. ¿Listo? Bueno, vamos para la otra. Hay otro que se llama prueba ácida. La prueba ácida revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes
pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación. Puede ser diferentes a los activos, que pueda haber sido, pues que sean diferentes a los inventarios, a los inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces sería mi caja, mi banco, inversiones si tengo, cuentas por cobrar y ya. Los inventarios no entrarían ahí. O sea, la empresa cuando mira la privacidad no está disponible para hacer boom de inventario, lo que les expliqué ahorita, para tirar prendas a saldos, para hacer descuentos, para hacer un montón de cosas. Ella no está disponible en arriesgar su inventario. Más fácil, arriesga un poco la cartera para recuperar dinero en efectivo inmediato. ¿Sí o no? Pero el inventario no lo toca. Entonces vamos a volver a hacer el ejemplo restándole el inventario. Supongamos que sean los mismos 12 millones de los que hablamos ahorita y supongamos que tenga un inventario de 2.500.000. Quiere decir que en activo corriente menos inventario tiene 9.500.000 dividido los 8.800 que dijimos ahorita en el ejemplo anterior. Da, ¿qué? Espérenme que me equivoqué. 12 millones de activo corriente menos los inventarios que dijimos que eran 2.500. 9.500 dividido 8.800 que dijimos ahorita que era el pasivo. $1.07. ¿Qué quiere decir? Que pagaría 1.07 sus pasivos con su activo corriente sin tocar su inventario. Realmente está muy a ras porque 1.07 es muy a ras. Le alcanza para eso y ya. Le alcanzaría solo para pagar pasivo y ya. Tendría que activar su inventario como con ventas. O sea, pagaría y quedaría ras. ¿Cierto? Quedaría ras. ¿Y cómo volvería a activar sus ventas? Para recuperar más dinero, para tener más flujo, tener más caja o más banco disponible, vendiendo ese inventario que restó. Pero volveríamos a lo mismo, porque si es inventario quedado, yo prefiero mirar el indicador de razón corriente y tirar saldos, tirar promociones, porque es dinero inmediato. ¿Sí me entiende? Mientras, ¿cuánto tiempo me puede demorar yo haciéndole la rotación al inventario a precio full? A precio público, pues, sin descuentos. Me puedo demorar un poco más teniendo presente que puedo tener mis clientes llenos de inventario, como puede pasar en este momento que pasó tanta pandemia. Porque yo pude haber despachado producto en marzo y hasta de pronto en abril, ¿sí o no? O pongámoslo así, vea. Por ejemplo, las empresas de ropa. Las empresas de ropa sacan 3 colecciones en el año. ¿Ustedes sabían? Sacan una en marzo, sacan una en junio. Sacan 4. Sacan 4, perdón. Una en marzo, una en junio, una en septiembre y una en diciembre. Muchas veces sacan la de marzo, es indispensable. Sacan por allá en agosto, porque a veces los tiempos no dan, y la de diciembre. Por este tema de pandemia sacaron en marzo y de pronto lograron en los primeros 15 días de marzo mostrar las nuevas colecciones, mostrar y lograr pedidos. En marzo estuvimos parados hasta parte de abril. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente congeló los pedidos, otra gente canceló, una gente congeló, otra gente canceló y otra gente sí le despacharon para finales de abril, principios de mayo, ¿cierto? Pero estuvimos muy encerrados lo que fue junio y julio. Entonces podríamos decir que en agosto no sacaron colección y todavía están entregando inventario de marzo, de una tendencia, de una colección que ya se puede decir que pasó, porque lo que viene es diferente. Mire que se tuvieron que replantear con tema de tapabocas y todo lo que cubre la cara, el rostro, la nariz. Mire que hay chaquetas, que hay pasamontañas, que hay bufandas, todo eso es reinventado. Eso en marzo 10 no había nada de eso.
En marzo, supongamos no en marzo 10, pongámosle en un marzo 5, en un marzo 3. Ninguno pensábamos que la tendencia iba a ser tapabocas y que íbamos a tener tapabocas de todos los colores y muñecos y todo. Ni menos que parece que íbamos a tener tapabocas. Entonces, la gente que pudo recibir su producto antes de pandemia, marzo 15, pongámosle abril, después de que se abrió la primera etapa, después del primer mes que nos encerraron tanto, esa gente puede decirse que todavía tiene ese inventario. Entonces, si yo fuera a hacer esta prueba ácida en estos momentos con un inventario que vengo de marzo, donde muchos clientes me cancelaron, otros me congelaron, otros me recibieron, es muy difícil que yo, y en este momento de pandemia, es muy difícil que yo logre rotar mi inventario a precio público, que rote esa colección. ¿Qué es más fácil entonces? Replantear la colección. Si me toca darla un 10 o un 15% más económica, porque ya llega la otra colección de diciembre, que seguramente es la que se mueve más y tendrá nuevas tendencias. ¿Sí o no? Entonces, para mí que lo he vivido es más fácil y factible yo hacer una rotación de inventario promocional, lo que ya les conté, que hacer una rotación de inventario a precio full. Listo. Entonces ya pues hay empresas que se inclinan mucho por esta prueba así para no tocar los inventarios y hay otras que no. Vamos al capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversiones temporales. ¿Cuál podrá ser una inversión temporal? Una inversión temporal puede ser, por ejemplo, en este momento de pandemia, uno unirse con una empresa que haga tapabocas. Es una inversión temporal, porque la empresa puede invertir en otra, pero por pandemia, 1 año, 2 años, es temporal. Otra inversión temporal puede hacer que yo abra un local por este fin de año. Eso es una inversión temporal. Otra inversión temporal es que yo vaya a hacer un ahorro para el tema de capitalizarme, un CDT, abrir una FIDU. Eso puedo tener una inversión ahí quieta para capitalizarme para el otro año, ¿cierto? ¿Cómo se saca ese capital neto de trabajo? Es activo corriente menos los inventarios igual pasivo corriente. Es la misma fórmula de la prueba ácida, pero se interpreta diferente. Entonces, en nuestro ejemplo sería 1.07, que realmente si lo vengo a mirar capital neto de trabajo, no podría tener inversiones, no me alcanza para cubrir, pues para generar otra inversión no tengo, porque es 1.07, lo que nos dio los 12 millones, menos 2 millones y medio de inventarios, que cogí así un ejemplo cualquiera, no lo tengo pues así para mostrárselo real, no, sino un ejemplo cualquiera, un supuesto. 12 millones de activo corriente menos 2 y medio de inventarios, eso me da 9.500 dividido 8.800 que habíamos dicho que era el pasivo corriente, tomándolo como ejemplo, entonces me da 1.07. Si la voy a revisar con ese capital neto de trabajo, mi empresa ejemplo, no tiene cómo invertir, no le alcanza para invertir, tendría que ser que le dé más de 1.6, más de 1.6, más de 1.7 o muy cerca a los 2, porque ¿qué quiere decir? Que puede invertir, sacar un pedazo como una reserva y el otro invertirlo, o puede pagar lo otro reserva y el otro invertirlo, o pagar lo que debe e invertir el resto, sin quedarse para reserva ni nada, simplemente invertir. Pero cuando usted va a invertir, usted tiene que invertir bien, usted no puede invertir al 0.7, 0.8, eso no es pues muy poca inversión, usted empezar con 0 punto es muy poco. Listo, claros hasta ahí. Si hay dudas o algo me cuentan en el foro, por favor. Yo quisiera que hiciéramos como una clase presencial y en el transcurso del semestre, primero para que nos conozcamos, segundo si hay deudas las anoten en el cuaderno, de pronto darle un brochacitos a los temas que veremos. Yo lo voy a replantear a ver si nos vemos 2 vecesitas, una en octubre y una en noviembre, un sábado, o nos ponemos de acuerdo qué día les quedaría más fácil.
¿Listo? Bueno, indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso. Determinan la productividad con la que se administran los recursos para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden a nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad del negocio, o sea, la producción, ¿sí o no? Cómo estamos produciendo y cómo estamos vendiendo. Cómo estamos produciendo y qué está quedando en inventario, si estamos produciendo más, produciendo menos, vendiendo más, vendiendo menos, o simplemente produciendo para dejar en inventario. ¿Listo? Indicador de rotación de inventario. Entonces, el indicador de rotación, un paréntesis, esto que yo leo y que les comparto, pues se los monto allá en la plataforma, ¿cierto? Siempre, pues normalmente lo hago. Si tienen la oportunidad de transcribirlo, de tomarle una foto, lo pueden hacer porque realmente son muy útiles en las empresas. ¿Listo? Entonces, la rotación de inventario. Entonces, el costo de la mercancía vendida, costo de mercancía vendida o CMV, que de pronto lo han conocido así, dividido el inventario promedio. Entonces, pues presenta las veces que los costos en inventario se convierten en efectivo o se colocan a crédito. O sea, ¿qué tanto hay ventas? Más que todo, si realmente el costo sí es efectivo, si se vuelve dinero efectivo rápido. Recordemos que el costo de la mercancía es todo aquello que está en el estado de resultados en la cuenta 6 y 7. ¿Listo? La cuenta 6 es el costo de la mercancía vendida, tales como materia prima, insumos y demás, todo lo que tiene que ver con la elaboración en sí del producto, pero el material para hacerlo. O sea, la transformación como tal. Un ejemplo, yo hago blue jeans, ¿qué compro? La tela. Yo hago blue jeans, ¿qué más compro? El cierre. Yo hago blue jeans, ¿qué más puedo comprar? El botón. Yo hago blue jeans, ¿qué más puedo ponerle al pantalón? Piedras. Yo hago blue jeans, ¿qué más necesito? El lavado, el semidesteñido, los rotos, todo eso hacen parte del proceso. ¿Sí o no? Y eso es costo de mercancía vendida. El inventario promedio sale de una cuenta 1435. ¿Quién me da el inventario promedio? Pues el jefe de bodega, la persona que almacena el inventario, cuando la mercancía sale directamente de producción. ¿Sí me entiendes? Ya embolsadita, ya pacadita, ya directo para la bodega. Allá tiene que haber un inventario general y un inventario promedio. ¿Cuál es la diferencia? Que el inventario general va prenda por prenda, color por color, talla por talla. Y el inventario promedio es un generalizado. Un ejemplo, un generalizado sin color, sin talla, sin nada, sino completo. Me explico. Yo puedo tener un inventario general de 1000 unidades distribuidas en blue jeans rojos, blue jeans negros, blue jeans blancos, 3 colores, talladas desde la 6 hasta la 12, cada color, ¿sí o no? Pero entonces tengo negros desteñidos y con rotos. Tengo azul con perlas y tengo blanco solo rotos. Entonces mire que es muy específico. En cambio, yo en un inventario promedio puedo decir, tengo 1000 unidades valoradas en 38.000 pesos, ¿cierto? Porque más o menos mi precio de fabricación, mi costo, puede oscilar entre 35 y 38. Un promedio 38, ¿cierto? Entonces mi inventario promedio es como un inventario muy general, muy cuántas unidades tengo y a qué costos promedio es cada unidad. En cambio, un inventario general es un inventario más enfatizado, o sea, pues inventario promedio es más globalcito, así más promediado, y el otro es más directo a la prenda. Listo, entonces costo de mercancía vendida dividido inventario promedio. Vamos a coger también un ejemplo así aleatorio. Después, cuando terminemos de ver todos estos indicadores, vamos a coger unos estados financieros y vamos a llevar estos indicadores a la realidad con esos estados financieros. Esa puede ser un taller,
un taller que puede entrar a evaluación de un 10 o un 15% como parte de la evaluación. Yo les puedo dejar colgado en la plataforma los estados financieros y decirle al final de que explique este tema, taller sacar indicadores financieros. Ya tienen la fórmula y tienen un estados financieros, no es sino sacarlos y presentármelos en foro o me los mandan a un correo, como sea. Ahí podemos sacar una nota super evaluativa como porcentaje de la evaluación final, de la evaluación parcial que sería este tema de indicadores. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que el costo de la mercancía vendida, vamos a suponer que es la empresa de Blue Jeans y vamos a suponer que tenemos 100 unidades de Blue Jeans, por 38.000 pesos sería el costo, son 3.800.000. Y el inventario promedio, ese es el costo de la mercancía, y el inventario promedio que hay en mi bodega, vamos a suponer que tengo 1.000 unidades, no, redondeémosla, 500 unidades. Dice que son 7.600. Entonces eso representa las veces que los costos en inventario se convierten en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que de mis 38.000 pesos, 7.600 pesos se convierten en dinero efectivo inmediato. Porque la diferencia con mis 38.000, que es mi costo, los 30.400 son costos directos, que son exclusivamente para pagar. Solamente 7.600 serían como parte del efectivo inmediato. ¿Listo? ¿Cómo lo hice? Dijimos que había 1.000 unidades, que tengo costo de mercancía vendida 38.000, pero son por 1.000 unidades que tengo, son costo de mercancía de 3.800.000. Y que mi inventario promedio en mi bodega son 500, son 7.600. Entonces son 7.600, ¿qué quiere decir? Que de los 38.000 me quedan 7.600 al efectivo inmediato. ¿Listo? O sea que si lo voy a llevar como una cifra para que me la entiendan, mi Blue Jean no valdría 38, sino 30.400. Los 7.700 son en promedio parte de mi rotación de inventarios. O sea, es como mi ganancia inmediata por rotar el inventario. ¿Listo? Inventarios en existencias. Pues si tienen dudas me las cuelgan en el foro, por favor. Los inventarios en existencias es el inventario promedio, que ya dijimos ahorita que vamos a suponer que son 500 unidades, por 365. Esos 365 son los días, dividido el costo de la mercancía vendida, que serían los 38.000. Entonces sería, mide el número de días de inventario disponible para la venta. ¿Cuánto tiempo me demoro yo en rotar las 500 unidades que tengo en inventario promedio? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo me demoro yo para rotar el inventario? A menor número de días, mayor eficiencia en la administración de los inventarios. A menor número de días, más ventas hay. ¿Sí o no? Y entonces hay más productividad. Vamos a mirar. Inventario promedio 500 unidades por 365. Dividido el costo de la mercancía vendida, 38.000, que es el costo de la mercancía vendida, 38.000 cada pantalón. ¿Cuántos números de días de inventario son disponibles para la venta? O sea que yo, para vender esos 500 blue jeans, me puedo demorar 4.8 días aproximadamente, según este indicador. ¿Listo? 4,8 días me puedo demorar para vender las 500 unidades. En nuestro ejemplo, ¿cierto? Después lo vamos a llevar más enfocado realmente a la realidad con unos buenos estados financieros. La rotación de cartera, dice ventas a crédito. Recordemos que las ventas a crédito es todo aquello que está en la cuenta 130505 de cuentas por cobrar a clientes. Lo que me queda en esa cuenta son mis ventas a crédito.
¿cierto? Dividido las cuentas por cobrar promedio. Entonces, mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio durante un periodo de tiempo. Normalmente uno lo hace dividido 365 días, es lo más normal. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cómo se mueven sus cuentas por cobrar en un año, qué rotación tiene. Entonces, para nuestro ejemplo, digamos que ventas a crédito son 3 millones de pesos, ¿cierto? Dividido cuentas por cobrar promedio. Digamos que las cuentas por cobrar promedio es el tiempo normal que yo me demoro, que yo tengo el crédito con mis clientes, que yo tengo el crédito, o sea, 30, 45, o sea, el plazo que yo les doy a mis clientes. Entonces, en ese orden de días, 3 millones dividido 30 días, que es lo más normal, dice que son, pero no, espérenme, inventario promedio por 365. 3 millones 800. Ventas a crédito, entonces dijimos que eran 2 millones 500, ¿cierto? De suposición en un ejemplo cualquiera. Dividido cuentas por cobrar promedio. Bueno, de esas ventas a crédito que yo tengo, ¿cuántos son mis cuentas por cobrar? No todas están por cobrar, porque si yo tengo ventas a crédito de hoy, yo todavía no las tengo. Las tengo por cobrar, sí, pero todavía no las puedo cobrar al cliente. ¿Cuándo se las vendría a cobrar yo? O sea, ¿o cuándo quedarían? Pues dependiendo mucho la negociación, a 15, a 20, a 25 días, ¿sí o no? Máximo a 30, es lo más máximo que dan, o hay empresas que dan 60 días. Entonces, 2 millones y medio dividido, digamos que las cuentas por cobrar de esos 2 millones y medio fueran 1.800.000. Sería 1.38. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1.38 veces que girar el promedio durante un periodo de tiempo. Tengo un 1.38, sería un día y medio para recuperar la cartera. Lo vamos a revisar, ¿listo? Yo vuelvo y lo hago. 2.500.000 dividido cuentas por cobrar. Aquí va el número de cuentas dividido 30. 2 millones y medio. Dividido. Voy a revisarles ese indicador que nos dio. Sigamos, lo voy a revisar y les cuento. ¿Listo? Dejámoslo ahí en un paréntesis porque no, según esto que investigué, no me queda muy claro, pero yo lo voy a revisar y les cuento. ¿Listo? Denme ahí el premio de la duda, como dicen por ahí, la oportunidad de revisar bien esa rotación de cartera. Dice, periodos de cobro son las cuentas por cobrar promedio por 365 dividido ventas a crédito. Mide la frecuencia con que se recauda la cartera. Es que esa rotación de cartera y estos periodos de cobro en las empresas, no acá nuestro ejemplo y en nuestra clase, en las empresas es lo mismo. Porque cuando uno habla de rotación de cartera, quiere decir a cuántos días me están pagando los clientes. Yo no sé si hay algunos de ustedes que ya tienen la fortuna de estar en empresas y dicen, ¿cuál es la rotación de cartera de la empresa? Entonces uno normalmente habla en días.
40 días, 45 días, porque aunque yo le dé a mis clientes un crédito de 30 días o 60 días, normalmente el cliente siempre se toma 5, 7 o 10 días más. Entonces normalmente la rotación de una empresa, la rotación de cartera de una empresa está en una empresa bien, está entre los 40 y 45 días. En una empresa bien. Si mi cartera da 30 días, pues si mis cuentas por cobrar cuando facturo les doy 30 días. Entonces, porque si yo obviamente tengo mis facturas a 60 días, como pasa por ejemplo con las empresas de telas que normalmente facturan y dan 60 días de plazo para pagar, entonces la rotación de cartera de ellas es más o menos de 65 y 75 días. Para ellas es bueno porque su gremio tiene créditos de 60 días, ¿sí me entiende? Pero por ejemplo en una empresa como el ejemplo inicial que les puse de 30 días, donde tenga rotación de 65 y 70 días, hay algo mal en el recaudo de la cartera, ¿sí o no? Porque si yo facturo para que me paguen a 30 días y me están pagando 30 días más, hay una falencia. Y la falencia no es de mi cliente, la falencia es de mi cobrador de cartera, de mi jefe de cartera o de mi auxiliar de cartera o de la persona de cartera que no hace el debido cobro en los 30 días, por ejemplo, no llama a los 30 días, ay, hoy se le vence la factura número tal, o para cuándo está programada la factura número tal, porque normalmente le van a decir, ay, ven, los pagos acá se hacen los viernes. Y vas a llamar el viernes y vas a decir, ay, no, qué pena, para este viernes no saliste, pero para el próximo viernes ya te tengo en cuenta. ¿Cuántos días se fueron ahí? 8 días, hasta 12 días. De los 30 son 42, por eso se dice que una rotación de cartera buena en una empresa donde sus cuentas por cobrar sea a tiempo de 30 días, una buena rotación es 45 días. Y si es de 60 a 75, porque ellos normalmente se toman entre 5 y 7, 8 días o hasta 12 días de más por temas de flujo de efectivo y de programación de pagos. Entonces, esta rotación de cartera, y vamos acá, y estos periodos de cobro en las empresas reales son iguales. ¿Cuánto tiempo se demora la cartera por volver a la empresa? ¿Cuánto tiempo se demora la venta por regresar a la empresa? Porque yo puedo vender hoy, pero me pagan dentro de 35 o 40 días. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora ese recurso para llegar a mi empresa después de que yo entregue el producto o el servicio? Entonces, cuentas por cobrar promedio, que sería lo que vimos ahorita, 2.500.000 por 365, dividido mis ventas a crédito de ese mes. Cuentas por cobrar promedio dijimos que 1.800.000, ¿cierto? Por 365 dividido mis 2.500.000 que vendí a crédito. 26,2. Quiere decir que a los 26,2 días mi cartera, mi dinero de esa cartera debe regresar. Y póngale que sean 30 días. Es muy bueno, es muy bueno. Listo. Entonces, cuando uno mira este indicador y realmente revisa que la empresa vende a 30 días, pero su rotación de carteras a 35, es muy viable. Es una empresa que le pagan bien. Listo. Rotación de activos. Es un indicador de productividad, mide cuántos pesos genera cada peso invertido en el activo, cuántos pesos genera la inversión en esos activos. Entonces, ventas netas dividido el activo total. Habíamos dicho que las ventas netas de esta empresa que estamos diciendo fueron 2.500.000 y que el activo total, supongamos que sean 15 millones, 12 millones que dijimos que estaban en el corriente al empezar el ejercicio y pongámosle 3 millones que tienen computadores y muebles y enseres. Entonces pongámosle 15, entonces ventas netas 2.500.000. Realmente es una empresa muy pequeña la que estoy tomando de ejemplo. Recuerden que vamos a llevar estos indicadores financieros vamos a sacarlos, vamos a hacer el ejemplo sacando los estados financieros, o sea, práctico. Y va a ser entregable como parte de un porcentaje de la evaluación parcial. ¿Listo? Entonces, ventas netas 2.500. Dividido 15 millones. ¿De dónde salen las ventas netas? Hemos dicho que en ese mes hubo ventas de 2.500. Eso hemos dicho desde por acá donde empezamos a mirar las ventas a crédito y todo. Dijimos que las ventas
las ventas a crédito fueron 2.500.000 y las cuentas por cobrar por acá había sido de 1.800.000. Entonces acá la rotación de inventario de las ventas netas fueron los 2.500 y el activo total, ahora que estábamos revisando los indicadores de razón corriente, hablamos por acá que el activo corriente tenía 12 millones, que era caja, bancos, inventario y cuentas por cobrar. Vamos a ponerle a esos 12 3 millones más de bienes y enseres para que hagamos esto. ¿Cuánto nos da? Da 0,16. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pesos genera cada peso invertido en el activo total? A nosotros no nos dio ni el peso, nos da 1.16. O sea que uno podría decir que hay que vender más en esta empresa. Eso es lo que en el ejemplo de empresa que les puse solo números, que no les, pues, que quiere decir que las ventas están muy bajitas con relación a los activos que tienen. Entonces ahí hay algo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Vender más. ¿Y cómo podemos vender más? Entonces, traiga más vendedores o impulse más la fuerza de ventas, págueles a tiempo las comisiones, incentívelos, ¿sí o no? Porque una empresa que tenga ventas de 2.500.000 es muy bajita. ¿Listo? Rotación de proveedores. La rotación de proveedores es cuánto tiempo se demora para pagar a los proveedores. ¿Listo? Muestra cuántas veces se paga a los proveedores durante un ejercicio. Si la rotación es alta, se está haciendo un buen uso de los excedentes del efectivo. Entonces, compras del periodo. Vamos a suponer que para poder fabricar esos 2.500.000 que nos entraron, compramos aproximadamente 1.5 millones. ¿Listo? Entonces, entonces 1.5 millones fueron las compras para producir los 2.500.000. Proveedores promedio dividido las cuentas por pagar. Entonces 1.500.000 dividido, supongamos que del 1.500.000 me fiaron 1.000.000, dividido 1.000.000 sería 1.5. ¿Cuántas veces se paga a los proveedores? Con ese 1.500.000 yo pagaría 1.5 veces. ¿Listo? Si me muestran ese indicador también estaría más bien como bajito. Entonces, en la empresa de ejemplo habría que generar más ventas, ¿cierto? Al generar más ventas van a haber más compras de periodo a proveedores, más rotación de inventario, más rotación de cartera. Entonces, en la empresa ejemplo que les puse así coquito para ir haciendo cada indicador, me muestra que la empresa tiene que generar más ventas. Entonces, mire que analizando los indicadores financieros, yo tengo que entrar a hacer ¿qué? Una toma de decisiones. Bueno, entonces vamos a impulsar más fuerza de ventas. ¿Qué está pasando con los vendedores? O es que como pasa en algunas empresas y más por esta época no hay vendedores porque lo sacaron. Entonces el gerente es el que está haciendo la parte comercial, donde realmente se da cuenta que él no tiene el tema comercial tan presente, pues, o no sabe, o no es su fuerte, porque hay gerentes que pueden ser más un fuerte administrativo, de análisis, de producción, y la fuerza de ventas se la tendrán que entregar a otras personas. De pronto, nuestro gerente, en este caso, pues, suponiendo, renunció a los vendedores y pensó que él iba a ser capaz con el negocio y vea que no. Aunque tiene activo, aunque tiene dinerito guardado por lo que pase, no tiene unas buenas ventas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Replantearse y contratar más vendedores, o si de pronto tiene vendedores y demás, replantearse e incentivar a esos vendedores para que haya más que ventas. Las únicas maneras de que en una empresa haya más ventas es incentivar la parte de ventas, porque el hombre o pues las personas nos movemos por el dinero. Cuando ustedes le dicen que va a haber un incremento en comisión o va a haber una comisión extra o se va a ganar unos premios, viajes, lo que sea, hasta bonos de mercado ahora, usted se incentiva y vende más. Entonces ya tendrían que mirar estrategias de mercadeo. ¿Sí ven cómo son de importantes los indicadores financieros? Y los indicadores financieros salen ¿de dónde? De los estados financieros.
para yo poder generar unos buenos indicadores financieros y tomar las decisiones correctas o incorrectas, porque yo puedo tomar decisiones que beneficien la empresa como decisiones que no la beneficien y haya que cerrar. ¿Sí me entiende? Entonces yo tengo que tener unos estados financieros sólidos, bien armados y como finiquitados. O sea, por ejemplo, yo no puedo hacer indicadores financieros en la mitad de un mes, como si el mes ni siquiera se ha terminado. Entonces, como esperar terminar un mes o un trimestre, un cuatrimestre, una fracción del año para poder revisar cómo va la empresa financieramente. Listo, entonces los voy a dejar hasta acá. Tengo yo la tarea de rotación de cartera. La próxima clase seguimos con los indicadores de desempeño y de productividad y de endeudamiento. Si nos da la clase vemos los tres. Y para la próxima clase de arriba, entonces les voy a tener el ejemplo práctico con unos estados financieros donde vamos revisando. Ojalá lo pudiéramos hacer aleatoriamente, me cuentan si se pueden conectar para que lo hagamos más interactivo, sería súper chéverongo hacerlo de manera que lo vamos trabajando, o lo trabajan ustedes y me lo mandan al correo, porque de ahí podría sacar una muy buena nota para el parcial, para que el parcial no les quede todo cargado a un examen o a una serie de preguntas, sino que ya tienen un 15%, un 20% y el otro 15 o el otro 10 pueden ser hasta más fácil, ¿sí o no? Porque ya tienen un trabajo teórico. Bueno, de corazón muchas gracias, espero que me hayan entendido, que les haya gustado, este tema es buenísimo, buenísimo. Y no, si tienen dudas o algo me las montan en foro o me contactan por el celular. Creo que esta semana ya nos crean los grupos de WhatsApp, o si ustedes lo tienen me pueden agregar, me pueden porfa agregar al WhatsApp 312-772-3885, porque yo ya se los pedí a Diana pero no me los ha dado, igual la lista ya también se las pedí, porque tengo obviamente la tarea de seguir con las listas y no llamar a lista, pero sí saber quién me participa. Si yo veo que alguien entró, a mí me sale ahí quién entró, quién participó en el foro, quién al menos me saludó, seguramente yo le voy a poner una asistencia. Pero si yo veo que nadie se me conecta y no me dejan ningún comentario en foro, sabiendo que yo en cada clase les digo comparte lo aprendido, y siempre va a ser así para que eso se sume a participación y les pese el porcentaje de participación, les ayude a arrastrar si es el caso, les ayude a subir muchas cosas. Entonces tomo a lista o no tomo a lista, sino que los tengo muy en cuenta. Diana quedó de darme esas listas esta próxima semana, igual como les está diciendo, crear los grupos de WhatsApp. Entonces estoy atenta, muchachos, abierta a sus comentarios, sugerencias y a sus dudas, obviamente. Listo, espero pues que si nos podamos programar un encuentro octubre y noviembre, ojalá pudiéramos hacer 2, y no solo de conocernos, sino hacer clases como de campo, clases prácticas, que muchas veces toda esta teoría que puede quedar en el aire siempre que usted no la aplique. Un abrazo pues gigante y gracias.